está. Bueno, pues ya estamos entrando. Y ya debe estar todo el mundo incorporado. Bueno, buenos días. Soy Javier Pollán, director de Marketing y Desarrollo Comercial de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. Y quiero daros la bienvenida a este nuevo encuentro del Foro de Empresa Familiar, promovido por el Club Cámara y Fundación Numa, que es socio corporativo premium de este club, y que tiene el compromiso, este foro, de apoyar el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa familiar. Quiero animar a todas las empresas que aún no sois socios a que nos preguntéis y os incorporéis a esta gran familia en la que tratamos de fomentar pues, todo el desarrollo de las empresas y del tejido empresarial, especialmente de la Comunidad de Madrid. Hoy quiero dar las gracias por acompañarnos a una sesión que tendremos la oportunidad de hablar sobre el impacto de la inflación en las empresas familiares, algo que nos preocupa a todos y mucho. Y para ello contamos hoy con José María Rodellar. José María fue viceconsejero de Hacienda y Política Económica de la Comunidad de Madrid, director general de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica también de la Comunidad de Madrid y presidente de Aval Madrid. Actualmente pues compatibiliza su ocupación con la docencia en diferentes universidades e instituciones, así como escribe pues, en Empresa Económica, en conferencias, etc. Una actividad muy movida. Hoy nos va a introducir esta materia José Ramón Sanz, que es el presidente de la Fundación Numa, gran amigo, y presidente honorífico de este foro de empresa familiar que ha empujado e impulsado y que sigue impulsando y por eso participa aquí con nosotros. Simplemente recordar un par de matices para el desarrollo de este chat, y es que vamos a mantener los micrófonos cerrados para que el desarrollo sea adecuado, para que no haya ruidos de fondo, y las cámaras cerradas, simplemente para no entorpecer. Se podrán realizar preguntas a través del chat, que formularemos a nuestros contertulios y os animamos a que las formuléis. Y poco más, José Ramón, te cedo la palabra para que puedas introducir a nuestro contertulio. Muchas gracias, Javier. Yo, en contra de lo habitual, pues simplemente para aprovechar el tiempo de José María, que anda muy apretado hoy, pues simplemente deciros que ya sabéis que la Fundación Numa lo que pretende es ayudar a las familias empresarias en ese trabajo de crear riqueza para su familia y para toda la sociedad, y que forma parte de estas actividades pues la presencia de personas que pueden añadirnos luz y criterio a la hora de tomar decisiones en las más variadas situaciones. Y esta pues es una situación complicada, pero que para una familia empresaria como por ejemplo la mía, que estamos en cuarta generación, ya hemos vivido algunas. Así que no queda más remedio que asumir la situación que tenemos, y yo creo que con los comentarios y las sugerencias de José María pues estaremos en mejores condiciones de salir de ella reforzados. Así que yo, sin más, José María, pues te doy la palabra y recordarles a todos que luego pues que emitan sus preguntas y que contesten a la encuesta que haremos, porque eso nos ayuda a seguir preparando nuevas iniciativas en el Foro de Empresa Familiar del Club Cámara. Cuando quieras, José María. Buenos días, muchas gracias, José Ramón. Buenos días a todos. Encantado de estar de nuevo en este foro organizado por el Club Cámara y la Fundación Numa. Y voy a trazar un poco lo que yo creo que nos encontramos ahora mismo desde el punto de vista de situación económica, especialmente con la derivada del incremento de precios. Bueno, esto no es más la consecuencia actual que el final del recorrido que tiene el haber aplicado durante muchos años, más de una década, dos de las tres políticas económicas, dos de ellas de manera tremendamente expansiva. Al fin y al cabo, la cambiaria no termina siendo más que
una consecuencia por ajuste de las otras dos en muchos de los casos. Pero si hablamos de la política fiscal y de la política monetaria, nos encontramos con más de una década de políticas tremendamente expansivas en ambos casos. Incluso la política fiscal, en unos breves periodos de tiempo en lo que pudo haber ciertas restricciones de disminución del gasto, nunca llegó a ser del todo contractiva porque, en cualquier caso, al menos desequilibrada sí que se mantenía al superar los gastos a los ingresos de manera recurrente. Y eso nos ha ido llevando a distintos problemas no resueltos de la crisis anterior y que ahora mismo todavía se mantienen más vivos que nunca. Es cierto que ahora mismo tenemos unas circunstancias que han venido también derivadas de las duras restricciones que en su momento se impusieron para combatir la enfermedad del coronavirus, para combatir la pandemia, y es verdad también que ha estallado una guerra en Europa, una guerra en Ucrania, que eso desde luego pues también incrementa los desequilibrios y los problemas. Pero estos desequilibrios y estos problemas se han incrementado, pero no son nuevos. Simplemente lo que ha sucedido es que ante una perturbación muy fuerte o un par de perturbaciones muy fuertes en la economía, han salido a la luz porque se encontraban enquistados, llevándolos a haberlos llevado hacia adelante en cada uno de los momentos. Entonces, nos encontrábamos, decíamos, con el resultado final de estas dos políticas tremendamente expansivas. Estas dos políticas tremendamente expansivas, ¿a qué han dado lugar? Han dado lugar, por un lado, a un incremento tremendo de endeudamiento. Es verdad que las medidas del coronavirus, otra cosa es si se han realizado las gestiones oportunas, se ha llevado a cabo la gestión oportuna para en el plazo o en el periodo de tiempo en el que más duro fue la evolución de la enfermedad. Pero eso es otra cosa. Una vez ya realizado, durante ese tiempo se incrementó muchísimo la deuda pública, sobre el Producto Interior Bruto, por dos motivos. Primero, por aumento del numerador, por incremento de los déficits y, por tanto, incremento de la deuda, y por caída del denominador, por contracción económica del PIB, tanto en términos reales como en términos nominales, ¿no? Bueno, en el caso de España, por ejemplo, se han incrementado 20 puntos debido a la conjunción de estos dos factores, por aumento del numerador y por caída del denominador. Bien. ¿Qué sucede? Que después de eso ha sido la parte final de la política fiscal expansiva. Durante una década se acumularon desequilibrios suficientemente altos que nos llevaron a tener una posición mucho más endeudada en el conjunto de la OCDE, pero también en el conjunto, especialmente de la Unión Europea y de la Eurozona, en el caso muy concreto y particular de España, de manera muy acusada. Recordemos que en la anterior crisis se inicia con una deuda pública sobre el Producto Interior Bruto del 35% del PIB, mientras que ahora mismo nos encontramos en niveles del 115-120% y tampoco tenemos ninguna constancia de que vaya a ir reduciéndose más allá que por los incrementos que pueda haber del PIB nominal, pero dadas las nuevas circunstancias no podemos garantizar que los avances vayan a ser lo suficientemente necesarios como para frenar el avance del numerador, porque el numerador va a seguir aumentando habida cuenta de que va a seguir habiendo un desequilibrio presupuestario, va a seguir habiendo déficit, y si hay déficit se traslada exactamente el mismo importe cada ejercicio a la deuda. Adicionalmente, nos encontramos con una política energética que ha apostado por descarbonizar y eliminar todas las fuentes de los combustibles fósiles de una manera tremendamente acelerada, sin tener, a mi juicio, unas energías alternativas eficientes, abundantes y baratas para poder utilizarlas y que las primeras fuesen reemplazadas por estas otras. En este sentido, también se ha renunciado en gran parte de las economías a utilizar, al menos como transición, tanto la energía nuclear como gran parte de generación del gas que se podría obtener por fracturación hidráulica, por fracking, y eso lo que hace es que al conjunto de Europa la ha hecho mucho más dependiente de los proveedores, ¿no? de energía, y esas consecuencias se ven ahora cuando ha estallado la guerra que tenemos en Europa y que hace que haya tensiones en los suministros a los países del norte y del este de Europa, y por otra parte también con la inestabilidad habitual del Magreb tenemos problemas también de suministro que pueda venir por dichos países
básicamente de Argelia. Con lo cual, política fiscal muy expansiva, con una política monetaria muy expansiva, una política energética, a mi juicio, equivocada desde el punto de vista de que ha intentado sustituir aceleradamente unas energías sin tener otras con que sustituirlas que garantizasen el suministro y unos precios suficientemente baratos en el mercado para ello, han incrementado el problema. El problema de los precios. Ojo, el problema de los precios siempre es única y exclusivamente en el medio y largo plazo un fenómeno monetario. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la autoridad monetaria correspondiente es quien introduce el dinero que hay en el sistema. El dinero que hay en el sistema es el que circula, puede circular a mayor velocidad o menor velocidad, pero para eso está el Banco Central para poder controlarlo. Si hay una determinada cantidad y están creciendo los precios más en un mercado, por el vaciado de mercados en el medio y largo plazo se van a tener que ajustar en otro y los precios van a tener que equilibrarse dentro del objetivo marcado, porque el dinero es limitado, es finito y por tanto no puede mantenerse un incremento constante en ambos, salvo que estemos calculando mal esa cantidad de dinero que tiene que haber en el sistema conforme al objetivo de precios que tenemos. Como se ha tenido intencionadamente una liquidez ilimitada, habida cuenta de que se había pensado por parte de los bancos centrales en muchos casos. Recordemos que el Banco Central, antes del inicio de la pandemia, había iniciado un proceso de reconsideración de sus objetivos de política monetaria, que ha quedado ahí aparcado. Sí, consideramos consideraban las autoridades monetarias que los precios posiblemente no iban a poder llegar nunca al objetivo porque debido a las nuevas formas de comercio que abarataban costes, los precios caían constantemente, bueno, pues eso terminó siendo una visión muy parcial porque nos han tenido en cuenta tanto los problemas energéticos como la presión del gasto público que tira de la demanda hacia arriba y por tanto es uno de los agentes económicos que también influye, con el que hay que tener en cuenta su comportamiento para considerar qué cantidad de dinero hay en el sistema y, en tercer lugar, una demanda creciente por parte de todo global, ¿no? por parte de todo el mundo, ¿no? China es un país que cada vez incrementa más la demanda en todos los mercados, tanto de consumo energético como del conjunto de bienes y servicios, y eso ha dado paso también a que la oferta no haya podido adaptarse tan rápidamente para poder cubrir ese mercado. Esos son los famosos cuellos de botella que se han montado tanto desde el punto de vista de producción como desde el punto de vista logístico. En ese sentido, ¿es una inflación que viene dada por la oferta? En parte sí, en el corto plazo, porque no se ha podido ajustar, pero lo que hay es una demanda muy creciente y obviamente eso se tiene que regular al final en el equilibrio en el mercado. Una de las maneras de regularlo es con la política monetaria. Si hay un exceso de demanda artificial, lo que hay que hacer quizás es que haya demasiado dinero, como lo ha habido. Recordemos que el Banco Central Europeo ha estado inyectando liquidez a razón de 80.000 o 90.000 millones mensuales durante muchos años. Es una liquidez prácticamente ilimitada que ha mantenido el mercado inundado de dinero y ha anestesiado los problemas que podía tener la economía. Bien, como no se empezó a retirar dinero a tiempo, esos problemas se han ido aplazando. Al aplazarlos, ahora nos encontramos con que cuando en un momento determinado, porque confluyen todas las circunstancias, incremento de demanda, la oferta no puede atender toda esa nueva demanda que existe. Además, hay una restricción adicional de la oferta porque las materias primas y muchos recursos que venían del este de Europa ahora mismo no pueden venir, derivado de la guerra. Cuando se encarecen, también en parte derivado por ello y en parte también por ausencia de suministros, los productos energéticos y eso incrementa el coste de las empresas, bueno, pues nos encontramos con que la inflación ha subido de manera exponencial y hay que tomar medidas. ¿Por qué? Porque si la inflación se enrosca en toda la cadena de valor, como ya está empezando a suceder, se convierte en algo mucho más permanente y a largo plazo, a medio y largo plazo, es mucho peor para el desarrollo económico, para el desarrollo de la actividad y del empleo. Entonces los bancos centrales tienen que actuar. Han actuado tarde, han considerado durante mucho tiempo que la inflación iba a ser algo muy pasajero y al actuar tarde llevan mucho retraso.
al llevar ese retraso han sido menos creíbles y además ahora, cuando han tomado las decisiones, van a tardar más en poder dar sus frutos porque digamos que la enfermedad se ha extendido de una manera mucho más profunda que si se hubiese combatido antes, ¿no? Nosotros en política económica, ¿qué tenemos? Tenemos que hablar siempre, cuando se va a aplicar, de dos tipos de problemas, que son los retardos, ¿no? Hay un retardo en la decisión y un retardo en la transmisión. O sea, un retardo en la ejecución y un retardo en la transmisión. El retardo en la ejecución es cuánto tiempo se tarda desde que se detecta que hay un problema hasta que se toma la decisión de aplicar una política. Bien, ese retardo ha sido muy largo en el caso de los bancos centrales y ese retardo todavía existe en el caso de la política fiscal porque no se ha hecho nada al respecto. Recordemos que la Comisión Europea tiene suspendidos los objetivos de estabilidad. Y el retardo en la transmisión, pues vamos a ver ahora cuánto tiempo tarda en poder corregir los efectos de la inflación, la restricción en política monetaria. Es verdad que la Reserva Federal lo está haciendo de una manera más creíble ahora mismo, de una manera también más rápida y que eso los mercados lo están acogiendo de una manera más satisfactoria y que el Banco Central está teniendo muchas dudas y además ciertos vaivenes hasta el punto de que tuvo que convocar un consejo extraordinario para anunciar la creación de una herramienta que mitigase los diferenciales de riesgo de la deuda de los países más endeudados, especialmente España e Italia. Bueno, eso puede tener ciertas penalizaciones y cuanto más tiempo tarden en tomar los bancos centrales decisiones lógicas y rápidas, necesarias, vamos, más tiempo va a tardar en hacer efecto y posiblemente tendrán que tomarlas con mayor dureza, ¿no? Por eso hay que tomarlo cuanto antes. Desde el punto de vista de política fiscal sucede lo mismo. Cuanto más tiempo se retrase en volver a los objetivos de estabilidad, en volver a una cierta ortodoxia presupuestaria, digo cierta ortodoxia porque el equilibrio presupuestario, desgraciadamente, hace mucho tiempo que no se ha alcanzado. Bueno, pues cuanto más tiempo se tarde, más se va a acrecentar el problema, porque va a seguir incrementándose la deuda sobre países que ya tienen una deuda muy elevada y eso simplemente genera un problema adicional. Bueno, en ese sentido, ¿qué sucede? Que todo esto, todas estas perturbaciones, problemas en las cadenas de suministro, que se presenta con la demanda ascendente que hay, que no se puede cubrir. Problemas de costes energéticos que están haciendo que muchas empresas tengan que parar su producción o que pierdan mercados porque no son ya competitivos. Política fiscal todavía en unos signos muy expansivos en los que todavía no hay visos de que vuelva a la normalidad. Y una política monetaria que llega tarde y que en algunos casos llega con vaivenes o con titubeos, como ha sucedido con el Banco Central Europeo, nos encontramos aderezado con un incremento de los problemas, con la guerra y con las tensiones en el Magreb, nos encontramos con una serie de circunstancias que están golpeando la economía por distintos flancos. ¿Qué perspectivas tenemos económicas? Bueno, tenemos unas perspectivas económicas, a mi juicio, bastante difíciles, bastante complicadas. ¿Por qué? Estados Unidos ya en el primer trimestre retrocedió su economía un 1,4% trimestral anualizado. Ya sabemos que ahí se mide de manera algo distinta como se mide en Europa la variación del PIB. Allí lo que se coge es el dato trimestral y se eleva a la cuarta para calcular si creciese en el resto de trimestres lo mismo que ese, cuánto crecería anualizado. Por eso es un dato trimestral anualizado. Pero da igual, para medir la sensibilidad de cómo va la economía, nos sirve perfectamente en comparación uno y otro. La eurozona también se está ralentizando de manera muy importante. El 14 de julio creo que la Comisión Europea publicará sus previsiones de verano, donde probablemente habrá una rebaja también bastante sustancial. Se ha publicado el PMI de la zona euro. Es verdad que el PMI compuesto todavía está por encima de 50. Ya sabemos que 50 es la barrera en la que, estando por encima del índice de ese valor, significa dinamismo de la economía, expansión de la economía, y estando por debajo significa contracción, signos que apuntan hacia una recesión. Es verdad que todavía se mantiene en 51,5 el PMI compuesto, pero el PMI manufacturero ya está por debajo de 50, apuntando hacia una cierta recesión. No olvidemos que
todo el problema de costes energéticos, a quien más puede perjudicar en estos momentos, de una manera, a España le perjudica mucho por su dependencia energética, pero a corto plazo por el suministro que perdería si se cortan relaciones comerciales con Rusia, afectaría mucho más a Alemania. Y Alemania es la principal economía de la eurozona. Si cae la economía alemana, va a caer todo en cascada, porque la economía alemana, si se contraerá su consumo. El consumo tiene una parte de importaciones que realizan los alemanes, que son exportaciones nuestras, y eso inmediatamente en cascada afectará a todos los países. Cualquier dato o indicador que veamos lo veremos. Acaba de publicar el índice de producción industrial. El índice de producción industrial ha caído, eliminado los efectos estacionales y de calendario, un 0,2% en mayo. ¿De acuerdo? En abril crecía el 2,1%. Es cierto que en tasa interanual todavía crece un 6,5%, en la serie original un 3,8%, si eliminamos los efectos estacionales y de calendario, pero las tasas interanuales, debido a las características de las restricciones de la pandemia, están muy distorsionadas en estos momentos como para poder comparar. Pero el dato mensual cae un 0,2% cuando crecía un 2,1%. Pero lo importante ya no es el dato en sí, sino la tendencia, porque estamos con un índice de precios industriales que está manteniendo tasas interanuales crecientes sostenidas de más del 40%. Eso se lleva por delante los costes, la previsión de costes de cualquier fábrica, de cualquier industria, de cualquier empresa, que en muchos casos están parando la producción y en otros están empezando a trasladar los precios. Ayer el Banco de España presentaba ante la Cámara de Comercio de España, realizaba una presentación en la que incidía de nuevo en los riesgos para la recuperación de la economía española. Era de lo que trataba el tema. Y ahí lo que señala es que el segundo trimestre está creciendo algo más que el primero porque está recuperando cierto dinamismo al haberse eliminado ya del todo las restricciones de las actividades económicas que requieren más interacción social. El segundo y el tercer trimestre seguramente también será relativamente bueno. Hablo en España, en este caso, por el turismo extranjero que va a venir y también parte del turismo nacional, aunque ambos van a reducir posiblemente el número de días como consecuencia del incremento de precios y la pérdida de poder adquisitivo, pero se va más o menos seguramente a salvar esos trimestres por efecto, básicamente en España, del turismo. El problema es que mantiene, no incrementa la previsión de crecimiento ni para 2022 ni para 2023 ni 2024, no la empeora de momento ante la evolución del segundo trimestre, pero que sí que señala muchísimos factores de riesgo que existen. Un enquistamiento de la guerra en Ucrania es uno de ellos, una mayor dependencia de la energía, que la inflación se mantenga muy alta sin que responda a las decisiones de política monetaria, la propia política monetaria que tenga que ser más dura de lo esperada porque no responda a la inflación ante las primeras medidas que se tomen. Esto, lógicamente, provocaría una contracción, y todo ello nos lleva a tener unos riesgos en los que puede estar por debajo incluso de ese 4,1% que el Banco de España hace menos de un mes revisaba a la baja para el año 2022. Bueno, el Banco de España, lo decía ayer también el IES publicó su índice de incertidumbre económica, ¿no? Dice de incertidumbre económica en que entre 0 y 200 mide cuál es esa incertidumbre. 200 sería la mayor incertidumbre existente y 0 la menor incertidumbre. Es decir, cuanto más alto sea el índice, peor desde el punto de vista de incertidumbre económica. Bueno, pues la elevaba en 4 puntos, alcanzaba el nivel de 144 y especialmente preocupaba mucho no solo la incertidumbre que crecía en la bolsa, en los mercados, en los subniveles que diseña el índice, sino en la parte de deuda española, que afectaba además mucho al mercado de bonos. La incertidumbre en deuda española crecía en 30 puntos, ¿no? La incertidumbre sobre esa deuda española. Vemos que el nivel de deuda acumulado es muy grande en España y eso también dio lugar al incremento de la prima de riesgo país en España en 28 puntos básicos en un solo día, cuando el Banco Central anunció que dejaba de comprar bonos, que es por lo que tuvo que convocar después un consejo para anunciar esa herramienta. La situación es muy frágil.
El Banco de España, en la presentación a la que me refería antes, también cita uno de los mayores riesgos de la economía en esa subida de tipos de interés desde el punto de vista de las administraciones públicas, ¿no? Y estima que puede subir el coste medio de la financiación de las administraciones públicas en España en alrededor de 75 puntos básicos. Para que suba el coste medio de la cartera de deuda en España de las administraciones públicas en 75 puntos básicos, la deuda nueva que se emite y la que se refinancie tendrá que hacerlo a varios puntos porcentuales por encima, porque, claro, el montante de la cartera de deuda del conjunto de España es casi 1,5 billones europeos, ¿no? Y la que está en manos de la Administración General del Estado entre 1,2 y 1,3 billones. Para que el coste medio de la cartera del Tesoro, esos 1,2 billones, que está en el 1,64%, suba en 75 puntos básicos, tiene que subir la deuda que se emita como nueva o como refinanciación en muchos puntos porcentuales para que suba la media. Con lo cual nos enfrentamos a un escenario complejo. ¿Por qué? Porque por cada punto porcentual que suba la nueva deuda que se emita, la nueva y las refinanciaciones, nos encontramos con que puede afectar en 2.300, 2.500 millones de euros al capítulo 3 del presupuesto. Pero si es casi un punto lo que sube el coste medio de la cartera, ahí hablamos ya de 12.000 millones de euros, ¿no? Con lo cual, si subiese 75 puntos básicos, nos moveríamos pues eso, entre 9 y 10.000 millones, y eso sería un incremento muy importante en un momento en el que habrá que ajustar los gastos. Si sube uno de los capítulos, el capítulo 3, si hay que subir el gasto en defensa por los compromisos alcanzados con nuestros aliados de la OTAN, obviamente, y con un gasto creciente en pensiones, una vez que se abandonó el factor de sostenibilidad, nos encontramos con una limitación también muy importante desde el punto de vista del presupuesto. Además, con la necesidad de que la Comisión Europea en algún momento ordenará el volver a la estabilidad presupuestaria. Y eso tendrá que hacerlo más pronto que tarde, porque no puede seguir permitiendo que se generen desequilibrios. Lo está diciendo ahora mismo, digamos, de una manera no oficial, ¿no? Recordando que, bueno, que hay que retomar la regla de gasto, que hay que intentar moderar el gasto, pero todavía no está marcando unos objetivos, pero debe marcarlos cuanto antes, porque si no los desequilibrios pueden incrementarse muchísimo. Adicionalmente, después vamos a poder tener una cierta crisis en los hogares, en las familias, ¿derivado de qué? Derivado de que para luchar contra la inflación hay que realizar esa subida de tipos, porque si no, las consecuencias serían todavía mucho peores. Pero claro, la subida de tipos implica inmediatamente incremento del coste de financiación, que ya se está empezando a trasladar desde el punto de vista también del mercado de crédito. Por supuesto, en las emisiones lo sufre ya la administración pública, lo sufren las grandes corporaciones que hagan emisiones públicas, que hagan emisiones de deuda, pero en la parte del crédito se está empezando a trasladar. Principalmente empresas que, para optar crédito, pymes, que tengan que renovar sus líneas de circulante o que tengan que tomar préstamos a medio plazo, va a encarecerse la financiación, lo cual también las inversiones van a caer, la propia actividad económica. Y por la parte de las familias, todas aquellas que tengan una financiación hipotecaria tipo variable, van a ver incrementadas sus cuotas pues entre 35 y 200 euros, según sea el importe y el plazo. Básicamente va a estar por ahí. Pero además, ¿eso a quién va a hacer más daño? Va a hacer más daño a las rentas más bajas. ¿Por qué? Porque el montante de recursos que destinan, a pagar su financiación es mucho mayor que el resto. También el Banco de España ayer dividía por percentiles de renta, y al percentil entre el 20 y 40 y 40 y 60 eran a los que más les iban a afectar la subida de tipos de interés en sus cuotas hipotecarias mensuales. Pero, sin embargo, el que estaba entre el primero de los percentiles, entre 0 y 20, era el que más iba a sufrir en relación a sus ingresos. Bueno, a eso se une que la inflación, por otro lado, que de momento no se embrida,
a quienes más afecta también es a esas mismas rentas bajas. ¿Por qué? Por un efecto muy sencillo. Porque las rentas bajas tienen una propensión marginal a consumir mayor, prácticamente, es decir, la proporción de renta que destinan al consumo, en su caso, es prácticamente el 100%, no tienen prácticamente capacidad de ahorro, de manera que sobre su renta, el impuesto indirecto que paga motivado por las transacciones es mucho mayor que en una renta alta en porcentaje. Adicionalmente, al subir la inflación, se les come la poca capacidad de ahorro que pudiesen tener si tenían alguna, se les come completamente, y gran parte de ello va al pago de impuestos. De manera que el incremento derivado de la inflación de los impuestos indirectos tiene un mayor efecto sobre los ingresos en las rentas bajas que las rentas altas. Con lo cual estamos quedando con una parte de la población que no va a tener capacidad de maniobra. El conjunto de los agentes económicos de las familias van a tener que reducir su consumo en otros bienes porque van a tener que destinar un importe mayor, no solo por el incremento de precios para poder comprar los bienes habituales, sino además por el incremento de cuota hipotecaria. Bien, si hay un descenso del consumo, habrá una acumulación de existencias. Para que no haya acumulación de existencias, habrá un descenso en la producción. Y si hay un descenso en la producción y en la actividad, terminará habiendo un descenso en el empleo, ¿no? Los datos de empleo hasta ahora han resistido bastante bien por varias razones. Primero, por el mantenimiento de los ERTE, que permitió que no se destruyesen los puestos de trabajo, que solo se suspendían. Segundo, se introdujo un elemento artificial que era la prohibición, que ha hecho que muchas empresas no haya la prohibición de despedir si se acogían a un ERTE. Muchas empresas han tenido que mantener a esos trabajadores, de manera que tampoco han podido hacer una reestructuración que a lo mejor les permitiese mejorar su situación y poder continuar, y muchas empresas es probable que caigan. Y debido a ello, cuando se les va a juntar además el pago de los créditos ICO a los que se han podido acoger y demás, un frenazo de la actividad económica. Eso por otra parte, y nos encontramos, por tanto, con una situación francamente adversa, ¿no? Donde efectivamente, bueno, pues el paro, también otro elemento que lo ha mitigado, es que la productividad ha caído mucho. Si vemos la productividad por hora trabajada, ha caído, en parte originado porque para muchos trabajos derivados de las restricciones del coronavirus se han empleado a más personas de las que se empleaban antes. Eso terminará corrigiéndose y, por tanto, habrá una corrección también en el mercado laboral. De hecho, pese a que se hayan alcanzado el mayor número de afiliados a la Seguridad Social y demás, los datos de empleo del mes de junio no son nada buenos. No son nada buenos porque ha sido el peor mes de junio en términos mensuales desde hace 15 años, desde el año 2008. No caía tampoco el desempleo desde entonces, pero ni siquiera en los años más duros de la anterior crisis, como pudimos ser el 13, el 12, el 11, el 9, donde se destruyeron muchísimos puestos de trabajo. Pues el mes de junio de este año ha sido peor. Paralelamente, el último día se han destruido casi 250.000 de puestos de trabajo como pérdida de afiliados a la Seguridad Social. Y por último, el elemento de los contratos queda totalmente distorsionado por la obligatoriedad de convertir lo que eran temporales en indefinidos, ¿no? Llevándolos a la figura de fijo discontinuo. Solo en comparación con el último año, el número de fijos discontinuos que se ha incrementado en tasa interanual este año es 878.000 más que los que se incrementaron el año pasado. Eso no ha sido creación de empleo, ha sido sustitución de un tipo de contrato por otro. Ese dato mitigará las estadísticas del paro porque cuando un temporal cesaba, engrosaba el registro del número de parados. Ahora no va a suceder así. ¿Por qué? Pues porque la figura de fijo discontinuo, eso ya se contemplaba en su momento, no son considerados como desempleados formalmente por una orden ministerial que data del año 85, o sea que no se ha modificado, no se ha actualizado al respecto las necesidades o la visión que pudiese haber del mundo de trabajo.
El INE, sin embargo, sí que contempla en la encuesta de población activa a esa persona, a ese fijo discontinuo con cese de actividad como parado, con lo cual probablemente se agrandará la brecha entre el registro del paro y la tasa de paro de la encuesta de población activa. Por tanto, el mercado de trabajo, que siempre es un indicador retrasado, porque lógicamente no se empieza a prescindir de trabajadores hasta que no se confirma que la situación económica va mal, y no se empieza a contratar nuevos trabajadores hasta que no se confirma que la situación económica realmente se consolida en modo ascendente, bueno, pues siempre es un indicador retrasado. Entonces, habrá probablemente una especie de espejismo en el verano con el repunte del turismo que incrementará el Producto Interior Bruto de manera ascendente, pero probablemente en el otoño todos los problemas enquistados van a ir saltando uno a uno, porque las familias habrán agotado ya los ahorros que han podido acumular durante la época de la pandemia, porque las distintas restricciones tampoco permitían tener el nivel de gasto que podían tenerse, porque no había tantas actividades que poder realizar, no había tanta interacción social. Va a darse, lo habrán agotado tras las vacaciones y sobre todo tras los precios que han tenido que afrontar en los últimos meses. Habrá un incremento del coste de la financiación, cuotas hipotecarias. Muchas empresas van a tener que seguir parando su actividad por el incremento energético y por la caída del consumo, que hará que tengan que reducir también su producción. No parece que la guerra se vaya a solucionar, no parece que se estén poniendo las bases para solucionar el problema energético, buscando o aceptando el no ir tan deprisa en ese abandono de esas fuentes de energía que se quieren abandonar, y el utilizar como transición la energía nuclear o el gas a través del fracking. Y no parece que tampoco la política monetaria vaya a poder quedarse en un pequeño ajuste, sino que al haber dejado enquistarse el problema van a tener que aplicar probablemente una política monetaria mucho más restrictiva. Adicionalmente, los gobiernos, en el caso de la eurozona, la Comisión Europea va a tener que obligar a los gobiernos a volver a una cierta estabilidad presupuestaria, porque no pueden seguir incrementando su desequilibrio de deuda, porque los mercados ya no van a poder absorber tanto papel, o al menos a unos precios tan bajos como sucedía antes. Ayer el Tesoro pagó a 6 meses en positivo los tipos de interés después de muchos años. Entonces, el corto plazo, pero el medio y largo plazo, en cualquier caso, también preocupa, y está pagando ya unos niveles de tipos de interés elevados, o mucho más elevados que lo que hacía hasta hace poco. Por tanto, la situación económica para el otoño yo creo que es francamente complicada, que puede ser mala o muy mala según avance el tiempo, que si se va por el camino de intentar seguir incrementando el gasto y no hacer ningún tipo de ajuste ni de reforma, eso va a generar un problema mayor, porque va a agrandar el que ya existe, y mucho me temo que nos podemos encontrar en esta situación durante un año y medio, ¿no? Entonces el problema puede incrementarse. En ese sentido, bueno, pues es obvio que hay que tener más prudencia que nunca. Ustedes, que tienen toda experiencia de varias generaciones y que desde el punto de vista de la gestión empresarial, y que han lidiado, mejor dicho, con muchas y diversas crisis, lo saben perfectamente, y ahora nos encontramos en el umbral de que estalle realmente en toda su magnitud una nueva crisis económica, y por tanto hay que ser muy cautos en estos momentos. No hay que ser tampoco pesimistas pensando que no se vaya a salir de ella, pero habrá que salir trabajando mucho y haciendo muchos ajustes. Eso pues implica una serie también de sacrificios, ¿no? Y ese es el panorama general que a mi juicio puedo contar, y en el que me gustaría estar equivocado.
Muy bien, José María. Vamos a iniciar entonces un turno de preguntas. Las preguntas que nos han hecho las personas que están presentes y alguna otra que nos ha llegado por algún sitio, ¿no? Lo que vamos a hacer es lanzar ahora la encuesta para que la vayáis contestando en el tiempo que se realizan las preguntas, ¿no? En este momento Miriam la acaba de lanzar. Como veis, la encuesta hay que hacer rol porque son varias preguntas y aparecen en distintas, tenéis que mover el cursor e irlas contestando. Mientras tanto, le hacemos preguntas, nos aprovechamos de José María para que mientras hacemos la encuesta, él nos vaya contestando alguna cosa. Yo había recibido varias preguntas que me han llegado directamente, entonces, José María, te voy a lanzar alguna, ¿no? La primera pregunta que nos llegaba decía, por consiguiente, hay visto lo que nos has contado, ¿cuál consideras que es el nivel de inflación que podemos alcanzar y la duración del periodo? Me ha parecido entender que estás pensando en 1,5 años, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el nivel de inflación? No sé exactamente hasta dónde puede llegar el nivel interanual del índice de precios. A mí me preocupa, aparte de que me preocupe el índice general de precios, me preocupa sobre todo mucho la subyacente, ¿no? Porque ahí es donde vemos, si quitamos el shock energético y el de alimentos no elaborados, bueno, pues, vemos cómo está incrustado, ¿no? en el conjunto de la cadena de valor, ¿no? Y esta también está en el 5,5%. Hemos superado en el general el 10% ahora mismo. Puede a lo mejor incrementarse algo. La estimación es que la media del año vaya a ser un 7%, 7,5%, entre el 6,5% y el 7,5%. Bien es cierto que también ha repuntado y muchos analistas no lo esperaban, ¿no? Entonces ahora mismo estamos un poco en un escenario algo incierto, ¿no? Dependiendo de cómo de acertadas sean las medidas que se tomen, bueno, pues podremos estar más cerca de ese 7 o algo por encima. Pero no lo sé. Y el dato, pues, una vez superado ya, entrado en los 2 dígitos, lo que hay es que preocuparse mucho por ello e intentar reducirlo con todo tipo de políticas al alcance de los ejecutores de las políticas económicas. No lo sé, pero en cualquier caso, más allá del número, el nivel de precios va a seguir muy elevado durante mucho tiempo, el nivel de precios general, el nivel de precios industriales, que es el que preocupa a muchísimas industrias, lógicamente va a seguir también muy elevado y por tanto el coste de los precios energéticos también van a seguir muy elevados y eso lo que va a provocar es incrementar la pérdida de la pérdida de poder adquisitivo de los agentes económicos, especialmente de las familias, y una pérdida de competitividad muy importante de las empresas. La pérdida de competitividad puede perder más mercados y la pérdida de más mercados va a hacer disminuir la actividad y el empleo, con lo cual estamos ante una situación muy, muy complicada. En ese sentido, yo creo que lo mejor es aquilatar ahora mismo todos los costes, reducirlos lo máximo posible ante el panorama que se vislumbra. ¿Que luego es mejor? Bueno, pues habremos fortalecido nuestro balance en cualquier caso. Muchas gracias, José María. Nos pregunta uno de nuestros contertulios, ¿en qué situación considera el ponente que se puede poner nuestra economía bajo estrés y con la presión de migración masiva del Sahel? Bueno, bajo estrés nuestra economía está ya. Lo que pasa es que se encuentra anestesiada por un periodo muy largo de política monetaria expansiva, de liquidez completa y de coste del dinero prácticamente nulo. En cuanto eso se empieza a dar la vuelta, tenemos un impacto muy importante, como he comentado antes, en temas de colocación de deuda y de coste de financiación de la misma. Por otra parte, también seguimos anestesiados porque de momento no se ha retornado a las normas de estabilidad presupuestaria, ¿no? Por tanto, se
elevado que ha mantenido artificialmente la economía con el empuje del sector público. Y en cuanto al tema de la inmigración, imagino que puede venir el problema más por la parte de la presión energética y la negociación que pueda haber con nuestros proveedores de energía y la tensión que tienen entre los países del Magreb que por otro lado, desde el punto de vista migratorio. Ahora, para muchos puestos de trabajo sería muy necesario que se pudiesen reclutar inmigrantes porque no se están cubriendo. Eso también es verdad, y si no se cubren también es una merma en la actividad, en la actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que la inmigración sobre todo nos afectará mucho más desde el punto de vista, por supuesto, político y social de la presión inmigratoria que pueda haber si no es ordenada y regulada, pero sobre todo desde el punto de vista del enfrentamiento o la utilización como herramienta que pueden realizar los países del Magreb, ¿no? José María, tenemos ya varias preguntas que demuestran que nuestra audiencia está absolutamente concienciada de la situación y ya pregunta en cuestiones directamente financieras. Pero antes de entrar en esa, te quiero hacer otra que he recibido aparte, en la que es más política, que es ¿hasta qué punto se pueden hacer recortes en el presupuesto sin afectar a los costes sociales o los costes de sanidad, de educación, etcétera? ¿Hay, a tu juicio, margen para hacer recortes? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer, en primer lugar, es un presupuesto base cero, ¿no? Un presupuesto en el que se cuestionen absolutamente todos los gastos, precisamente para poder eliminar aquello que no sea imprescindible y poder destinar y concentrar todos los recursos en aquello esencial, que básicamente pues, es sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, pago de la deuda y capítulo 1, ¿no? Pues habrá que ver exactamente qué medidas hay que tomar al respecto, pero eso hasta que no se tenga delante el presupuesto, que no tenga que hacer y pueda ver todos los elementos, es complicado verlo. Desde luego, lo que hay que hacer es no gastar ahora mismo más y aquilatar y reducir todo lo que se pueda, porque el nivel de endeudamiento es muy alto. Bueno, pues descendiendo ya a cuestiones más prácticas, una persona, Umbrías, nos pregunta: ¿hay alguna opción de inversión interesante para cubrirse algo la espalda del efecto de la inflación? Bueno, vamos a ver. Yo no voy a dar ninguna recomendación de inversión, pero ahora mismo yo creo que lo mejor es tener prudencia en gran parte con los excedentes de estar en liquidez. Desde el punto de vista de cobertura, productos hay, todos los productos derivados que permiten cubrir ante posibles subidas en este caso de los tipos de interés existen. Ahora hay que analizar el coste, que posiblemente a lo mejor ahora mismo sea ya un poco tarde, ¿no? Por lo menos para las primeras subidas. Pero bueno, productos hay, intentar cambiar en todo lo que se pueda a financiaciones a coste fijo, aunque desde el punto de vista empresarial es más complicado que se pueda tener todo en una financiación a tipo fijo, ¿no? Pero bueno, toda la prudencia que hay al respecto y evaluar muy bien todas y cada una de las inversiones si ahora mismo son realizables desde el punto de vista de la prudencia o no, especialmente aquellas que requieren un nivel de apalancamiento muy alto. Yania Vargas nos hace una pregunta parecida, ¿no? Dice: ¿qué recomendación de alternativas se tienen para el manejo de las inversiones financieras? ¿Dónde deberíamos poner el efectivo que tengamos? Entiendo que lo has contestado con lo que has dicho antes. Yo ahora mismo me quedaría en liquidez. Bien. Luego, Juan Paneiva nos hace un comentario o una pregunta, ¿no? Dice: ¿cash is king o con la inflación debt is king, ¿no?
Sí, realmente es lo que sucede. Cuanto más inflación haya, hay un incentivo perverso para el deudor, ¿no? Porque la deuda que tiene va a valer menos en valores absolutos. Lo que pasa es que le puede afectar por el lado del coste de la financiación si es a tipo variable. Si es a tipo fijo, no, pero si es a tipo variable, sí. En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta que cuando se tiene un alto nivel de endeudamiento, al final se está mucho más preso para poder tomar decisiones. Y aunque desde el punto de vista empresarial un nivel adecuado de apalancamiento es lógico, desde el punto de vista del sector público es complicado. De hecho, en la anterior crisis teníamos un problema de deuda externa muy alta, tanto por deuda pública como por deuda privada. Éramos deudores netos del resto del mundo en porcentajes muy elevados. Recordemos que la balanza por cuenta corriente era deficitaria en un 10-12% del Producto Interior Bruto y por tanto tenía su reflejo en la balanza financiera siendo deudores netos del resto del mundo en los mismos porcentajes. Ahora mismo la parte privada ha ajustado mucho más, pero la parte pública ha incrementado mucho. Entonces vamos a tener ahí un cierto problema, porque al final si hay un problema de sostenibilidad de las cuentas públicas, eso va a repercutir en toda la actividad económica. Yania Vargas, yo creo que incide en algo que quizás ya has contestado, es decir, ¿cómo podríamos amortiguar el incremento de intereses que tengamos en préstamos bancarios? Bueno, eso es lo mismo que comentaba. Bueno, y ya creo que no tenemos más preguntas en el chat, y una última de las que yo había recibido directamente, que la voy a reformular. La pregunta exactamente es: ¿qué nivel de inflación podemos aguantar sin tomar medidas que nos condenen a una recesión? Yo me permito hacer una interpretación. O sea, en el caso particular de España, que yo creo que lo que hemos entendido es que el problema es del mundo, pero es mayor en Europa, pero es mayor en España. No sé si es lo que has querido decir. Sí, y Entonces, es mayor en Europa porque se ha reaccionado más tarde que en el resto del mundo, pensando sobre todo en Estados Unidos o en el Reino Unido, o sea, en la eurozona, ¿no? Porque el Reino Unido no deja de ser Europa, aunque no forme parte de la Unión Europea ya, porque se ha reaccionado más tarde, y es mayor en España porque los 5 criterios de convergencia, los famosos 5 criterios de Maastricht, no fueron un capricho. Era porque se entregaba la política monetaria y entonces las decisiones desde entonces de política monetaria se iban a tomar en función de las necesidades de la media de la eurozona. Si un país se alejaba de la media desde el punto de vista de la convergencia fiscal, le podía afectar las decisiones de política monetaria de manera negativa. Bien, España es uno de los países que más se ha alejado de esa media, de esa ortodoxia, por incumplimientos reiterados y abultados de déficit y de deuda. En ese sentido, claro que España está mucho más expuesta. ¿Qué nivel de inflación podríamos aguantar? Es que vamos tarde, es que tenemos un nivel de inflación ya que no se veía desde hace mucho tiempo y que se muestra insoportable ahora mismo para el desarrollo económico a medio y largo plazo. Hay que tomar las medidas de política monetaria, aunque yo suponga un impacto negativo ahora mismo. Lo que pasa es que lo que habría que haberlo hecho antes y sobre todo de manera muy creíble, porque si se hace de manera creíble, los agentes económicos pueden descontar anticipadamente expectativas positivas de que eso va a dar resultado, ¿no? Si son capaces de dotar de credibilidad a esa política económica, se mitigará el impacto negativo a corto plazo de la misma. Y si no, pues no será posible, pero en cualquier caso no se puede seguir esperando, porque si no la inflación va a volverse mucho más estructural. Entonces la única manera que tienen ahora mismo de combatir la autoridad monetaria es retirando dinero para que haya menos demanda, y menos demanda es menor actividad económica. Eso está claro, sabiendo que si no hay un cambio estructural en la política energética, va a ser mucho más lenta la bajada de precios. Y teniendo en cuenta también que un elemento que no es tan controlable como es el de la guerra de Ucrania, que incrementa la crisis de suministros, pues también va a hacer más rígido a la baja a esos precios. Muy bien, José María. Pues me aprovecho ya para hacerte una última pregunta, que esta es mía.
de aquí, la función de moderador te da alguna ventajilla, ¿no? ¿Observas cierta similitud en lo que ocurrió en el año 2010, 2011 y lo que está ocurriendo ahora en la época aquella de los brotes verdes y de esta cosa de decir todo es la guerra, en realidad vamos muy bien? ¿O crees que en este momento el gobierno del Estado tiene una conciencia de lo que está pasando y va a explicitarlo y lo va a poner en marcha? ¿O va a seguir la teoría keynesiana que lo que hay que hacer es gastar más? Yo creo que está confiando mucho en la recepción de los fondos europeos, cuando realmente tampoco tiene capacidad España de gestión de tantos miles de millones de euros adicionales al tiempo. Luego también, si no se seleccionan bien esos proyectos, pueden terminar yéndose por el desagüe. O sea, ahí el gobierno, dependiendo de cómo acierte en la selección de las inversiones y de a qué dedique esos fondos, podría aprovecharlos para crear una estructura económica más potente en el medio plazo, o para que sean una especie de repetición de los planes C, ¿no? Que de poco sirvieron. Pero sobre todo la similitud en su conclusión puede ser la de 2010 y la de 2011, que no fue nada buena. Pero el problema originario vino por los años 2004-2007 de incremento tremendo de gasto, y sobre todo en el 7 y en el 8 la negación de la realidad, ¿no? Y eso es donde estamos. Se pasó de un superávit del 4,4% a un déficit superior al 2%, gastando prácticamente más de 6 puntos de PIB, con las medidas que se adoptaron entonces, ¿no? Recordemos aquel cheque plano en formato de deducción en la declaración de la renta de 400 euros a todos los contribuyentes, ¿no? Pues eso agotó aquellos recursos excedentes que entonces tenía la economía española. Y nos encontrábamos entonces con un 35% de deuda sobre el PIB, no un 115 o un 120. Entonces yo veo más similitud con ese momento que fue el originario de los males que vinieron después. Entonces, vamos a ver, no lo sé, si no se hace nada por corregirlo, si no se hace ninguna reforma estructural, si no se vuelve a una ortodoxia presupuestaria y si no se logra mitigar la inflación, podemos encontrarnos con una situación mucho peor que la de las dos grandes crisis anteriores de mediados de los 90 y del año 10-11. Muy bien, José María, pues muchas gracias. Creo que hemos cumplido tu horario, ¿no? Porque tú tenías que salir, y entonces le paso la palabra a José Ramón Sanz para que él haga la clausura. Muchísimas gracias. José María, muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por la claridad de tus comentarios, porque yo creo que resumir y transmitirnos los elementos claves de la situación, como lo has hecho, pues es un trabajo muy importante y que sin duda te habrá provocado un cierto tiempo de preparación. Yo te quería hacer una última pregunta antes de comenzar mi cierre. Primero, tú has dicho que obviamente en situaciones como esta, una de las cosas que agrava la situación es que quien tiene que tomar las decisiones, en este caso a nivel de política monetaria y de política fiscal, pues son los gobiernos y los bancos centrales. Lo que yo quiero remarcar es que creo haber entendido que el retardo en la toma de decisiones, que más tarde, más temprano, serán inevitables y además serán seguramente más profundas porque se agrava la situación, pues que creo que nos aconsejarías hacer lo mismo en nuestras empresas. Porque yo entiendo que en una crisis como esta, si hay un incremento de costos y va a haber si las previsiones se cumplen, una caída de ingresos por una cierta ralentización de la economía, entonces el primer paso es ajustar los ingresos, ajustar los costes y los gastos a los ingresos, puesto que si no, lo único que haríamos será ir cavando nuestra propia tumba poquito a poco, por duras que sean esas decisiones dentro de las empresas familiares.
Sí, efectivamente, lo que he dicho antes, que yo ahora sería extremadamente prudente evaluar muy bien si las inversiones que teníamos en cartera son necesarias o no son necesarias desde el punto de vista del momento actual. Pueden ser necesarias para el negocio, pero bueno, hay que evaluar realmente, hay que poner en la balanza qué sucede si las aplazamos y en qué riesgos incurrimos si las ejecutamos ahora, ¿no? Pues muy bien, José María. Yo, por mí, que sé que andas muy apretado, te libero y de nuevo te doy las gracias por este tiempo y como lo has dicho antes de que empezáramos de récord, me he quedado con tu cara y por tanto te explotaré en la medida en que te dejes, Muy porque yo bien, no dejaré de intentarlo. muy Muchísimas bien. gracias, José María. Gracias a todos. Hasta luego. Bien, ahora me gustaría compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, José Ramón, perfecto. Bien, pues entonces yo ahora en cambio querría recordaros algunas claves de la vida de las familias empresarias y de las empresas familiares. La primera es que no debemos olvidar nuestros signos de identidad. Creo que en una empresa familiar todo empieza y culmina en la familia por varias razones. Primero porque la familia es la que al final, con su visión a largo plazo, su propósito y su vocación, de que nosotros pensamos no en el trimestre siguiente en cuanto a resultados, ni pensamos en los próximos 1, 2, 3 años, ni nuestro único objetivo es ganar dinero, sino que pensamos en generaciones y por tanto en la continuidad de nuestras actividades empresariales y la continuidad de nuestro legado patrimonial familiar, o sea, que la tradición empresarial de la familia y sus actividades puedan continuar en las nuevas generaciones, partiendo de la idea que para una familia empresaria es muy difícil separar el negocio y la familia porque ambos forman parte de un todo único que es su vida. Bien, a partir de aquí, bueno, repito, para una familia empresaria, el éxito, como expresión de su responsabilidad empresarial y social, en la idea de crear riqueza, de mejorar las condiciones de la sociedad, las condiciones sociales y, por supuesto, asumiendo la responsabilidad medioambiental, etcétera. Bueno, yo creo que debemos saber que para conseguir que nuestro legado continúe, que nuestra familia pueda seguir al frente de sus negocios y que esos negocios crezcan y perduren, pues es un reto colosal. Pero también quiero deciros que hay muchas familias que lo consiguen y que ahora os voy a señalar un poco en la siguiente transparencia cómo lo hacen. Bien, nosotros hemos visto y la conferencia enormemente enriquecedora de José María Rotellar, pues nos ha venido a decir que, bueno, que por un lado tenemos la evolución de nuestra familia, por otro lado tenemos la evolución de nuestro patrimonio, pero que toda esa evolución está sometida pues, a los cambios del entorno que no están bajo nuestro control. Obviamente nosotros tenemos en cuenta, quiero daros una idea de que, fijaros, los ejes señalan 20 años, 50 años, 100 años. Bueno, 20 años es bueno, el final de la primera generación que ya está en los 40 o 50 años. Pero 2 generaciones, a partir de estos momentos, son a partir de la fundación de la empresa, pues son 50, 60 años. Y ya cuando estamos hablando de 100, 80, 100 años, pues eso ya es tercera, cuarta generación, como pasa en mi familia. Como todos sabéis, pues estamos en cuarta generación y empezamos nuestras actividades en 1929. ¿Qué ocurre? Pues que fijaros la cantidad de cosas que han ocurrido a nivel de cambios socioculturales, que están cambiando pues, las relaciones sociales, que están cambiando los hábitos de consumo, que están cambiando además el diálogo y para bien pues, la participación de la mujer dentro de las familias empresarias, que por cierto siempre ha sido más igualitaria que la media general. Y si veis a la derecha, pues tenéis ahí la cantidad de cambios que hemos tenido a nivel de socioeconomía, geopolítica, las crisis que hemos tenido. Bueno, pues yo creo que mi familia, por ejemplo, pues mi familia ha vivido a lo largo de su historia empresarial
Pues una guerra civil, porque empezamos en el año 29, dos guerras mundiales, dos crisis financieras globales, la del 30, la del 73, múltiples burbujas, crisis energéticas, la globalización que lo ha cambiado todo y, por supuesto, la llegada de las nuevas tecnologías que para muchas empresas supuso un cambio radical en la forma de hacer sus negocios. Claro, todo eso lo que ha cambiado es el entorno competitivo, pero volviendo a lo interesante. Aquí hay una frase de un grupo de académicos que creo que refleja lo que realmente hacen las familias empresarias, que continúan con su legado y con su capacidad de generar riqueza a lo largo de generaciones. Y lo voy a leer tal cual. Es una síntesis de unas frases posteriores. La familia tiene una gran actividad emprendedora y desde su empresa core, la primera que fundan, adapta de forma dinámica su portfolio de negocios, o sea, de actividades empresariales, a lo largo del tiempo. Fijaros que en su estudio él señala que una familia empresaria a lo largo de 60 años fusiona y compra 2,7 empresas, escinde, significa que vende o desinvierte 1,5 veces, cambia de sector dos veces, funda 5,4 empresas de media y dirige 6 empresas. Esto simplemente quiero deciros que no es nuevo para una familia empresaria y no es nuevo para la supervivencia y continuidad de sus negocios familiares las crisis y los vaivenes del entorno. Esto es así, pero también os quiero decir que, por ejemplo, querría deciros que para nuestros abuelos, para mis abuelos, la situación era similar, tenían problemas enormes, gravísimos, pero había una diferencia. Yo creo que hoy tenemos los miembros de las familias empresarias, nuestros directivos, nuestras organizaciones empresariales, tienen muchísimas más herramientas que las que nuestros abuelos y nuestros padres tenían disponibles para sacar adelante sus empresas, haciéndolas crecer y sobrellevar diferentes crisis. Bien, también quiero deciros que efectivamente el trabajo que tenemos por delante, pues yo he querido apoyarme en la opinión de José María Rotellar, que es un hombre que lleva muchos años analizando la economía española y que me merece todo tipo de confianza, porque en otras ocasiones sus diagnósticos han coincidido con el futuro que nos llegaba, aunque no haya sido escuchado siempre completamente, pero sí que lo recuerdo yo sus propuestas. Lo primero que una empresa familiar tiene que hacer es ser consciente de que tiene que tomar decisiones. La familia es la que inspira las estrategias y las decisiones a medio y largo plazo y tiene que hacerlo con seriedad y con rigor y dejarnos de, digamos, de demagogias y de debilidades. Si nuestros ingresos van a caer, no queda más remedio que estar atentos y ajustar nuestros gastos a nuestros ingresos. A partir de ahí hay que garantizar la financiación y luego, una vez que ya estamos en condiciones de poder sobrevivir, hay que pensar en qué tenemos que hacer para crecer y salir de la crisis. Eso es la única receta y es la que es mi propia experiencia y la de otras muchas familias. Pero además os tengo que decir que para las familias empresarias queda lo de siempre, luchar, trabajar y adaptarse, pero creo que un momento de crisis como esta es un momento muy especial para la empresa familiar, porque es el momento en que podemos demostrar a la sociedad lo que siempre somos. Nosotros somos empleo, visión a largo plazo, inversiones, compromiso. Eso somos las empresas familiares. Y eso hoy es más necesario que nunca. Por tanto, creo que para nosotros que somos el ejemplo de estabilidad, de compromiso, de asumir riesgos, poniendo en juego todo nuestro propio patrimonio, también es el momento en que la sociedad reconozca nuestra aportación. Somos el 80% del PIB, somos el 60% del empleo. Eso somos las empresas familiares y somos más estables, pues en nuestra visión de futuro. Bien, ahora os quería decir lo siguiente. Bueno,
Pollán pues es un profesional de la Cámara, un excelente profesional, y yo coincido con el presidente de la Cámara, Ángel Asensio, y con todo su equipo, lo mismo que el equipo de la Fundación Numa, de que vale la pena trabajar para ayudar a las familias empresarias a que consigan que su legado patrimonial familiar y sus actividades empresariales crezcan y perduren a través de generaciones. Por eso, la Cámara y la Fundación Numa desarrollan el foro de empresa familiar dentro del Club Cámara para apoyar el crecimiento y sostenibilidad de todas las empresas, pero especialmente las familiares, con independencia de tamaño y especialidad. Bien, mi mensaje final es que en esta situación especial que nos permite enormes oportunidades de demostrar a la sociedad que somos útiles, creo que esto además debemos contárselo a toda la sociedad, pero es que además el foro de empresa familiar y el Club Cámara, mirad chicos, por un precio que es, pues cómo os diría yo, ahora con la inflación, pues a lo mejor la cena de 4 amigos, ese puede ser el costo anual del Club Cámara. Creo que eso os da acceso a varias cosas. El Club Cámara es un lugar privilegiado para intercambiar experiencias con otras familias empresarias, con directivos, tener acceso a un diálogo en un escenario de absoluta confianza y confidencialidad con asesores y consultores sin necesidad de tener que entrar en compromisos profesionales. A partir de aquí creo que es una gran herramienta, especialmente ahora, para todas las empresas familiares y todas las familias empresarias. Por tanto, yo no como parte de la Cámara de Comercio, pero sí en la confianza que tengo en la Cámara de Comercio de Madrid y en el Club Cámara, sí que os sugiero de verdad que analicéis, que os metáis en la página web y analicéis lo que ofrece y lo que cuesta. Y creo que, como alguien ha preguntado, ¿qué inversiones podría hacer en estos momentos? Pues creo que la decisión de invertir una pequeña cantidad de dinero cada año por tener acceso a todo este foro, creo que es una de las mejores oportunidades de inversión en estos momentos. Y con esto pues ya simplemente os doy las gracias, os agradezco vuestra confianza y vuestra presencia y os agradezco también la información que nos dais a través de las encuestas que habéis rellenado, porque eso nos permitirá seguir mejorando nuestra eficacia a la hora de tratar de ayudar a todas las empresas de todo tipo, especialmente las familiares. Muchísimas gracias, que tengáis un buen día, unas felices vacaciones si no podemos ver, descansar porque a la vuelta, como veis, tenemos tomate. Muchas gracias. Muchas gracias.